Bueno, hoy vamos a continuar la serie de mensajes que comenzamos hace 2 semanas atrás, que como ustedes recordarán, tomamos un receso el pasado domingo porque era Día de los Padres y no podíamos desaprovechar la oportunidad de hablarle a los padres de nuestra congregación, a los que nos escuchan todos los domingos a través de las plataformas sociales. La serie que hemos comenzado 2 domingos atrás ha sido titulada Grandes y Mejores Cosas, y vamos a llegar ahí en un minuto, porque ustedes recordarán que lo que da título a la serie de mensajes que comenzamos a predicar hace 2 semanas y que estamos haciendo también en combinación con la iglesia en inglés, el título de la serie nos lo da el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 12, donde Jesús dice a sus discípulos: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús hace la promesa de que nosotros, la iglesia que surgiría inmediatamente después de su ascensión, la iglesia que continuaría a través de los años, y la iglesia que somos nosotros en el día de hoy, tendríamos la capacidad, el poder de hacer cosas aún más mayores que la que Jesús hizo. Por eso en el primer mensaje que vimos, descubrimos allí que lo primero que acontece en este contexto es la venida del Espíritu Santo, lo que capacita a la iglesia y a los seguidores de Jesús a hacer cosas tan extraordinarias que el propio Jesús no las hizo. Y vimos en ese primer mensaje cómo el apoderamiento, por así decirlo, del Espíritu Santo es lo que va a hacer la diferencia para que se cumpla esta promesa que Jesús nos hace. Así que, sin más preámbulos, vamos a considerar el pasaje que tenemos por delante de nosotros en esta mañana, el cual se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 2, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 41 hasta el 47. En la Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Al leer el libro de Hechos, el capítulo 2 que tenemos por delante, nosotros podemos decir que esto es como una fotografía, snapshot, de lo que seguiríamos viendo por más de un siglo, por más de varios siglos en la iglesia primitiva. En otras palabras, es como si el autor del libro de los Hechos, el apóstol Lucas, que también escribe el evangelio que lleva su mismo nombre, nos hiciera una fotografía de cómo lucía, cuáles eran las características de la iglesia primitiva días, el momento prácticamente inmediato después de la ascensión de Jesús al reino de los cielos. El pasaje en cuestión muestra de forma breve y práctica cómo vivía en el primer siglo la nueva comunidad de fe que comenzaría el Señor Jesucristo. El versículo 42, que es realmente donde comienza el grueso del material para el mensaje de esta mañana, es como si fuera una introducción al resto de los versículos que se encuentran
en ese mismo fragmento, y permítame leerlo, dice otra vez: se mantenían los discípulos firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 4 cosas que pudieran perfectamente ser los 4 puntos de un buen sermón, ese versículo solamente. Sin embargo, todo el pasaje, como dijimos ya, es también una especie de resumen, una descripción rápida de cómo funcionaba la iglesia en los primeros días, cuando los primeros discípulos se convirtieron. No es una descripción aislada, porque como vamos a ver en un minuto, lo que el apóstol Lucas nos presenta en el capítulo 2 del libro de Hechos, lo va a repetir en por lo menos 2 ocasiones. Es como si pintara el mismo cuadro, como si tomara la misma película en 3 ocasiones diferentes. La primera, la que acabamos de leer, por supuesto, y la segunda se encuentra en el capítulo 4, los versículos 32 al 34, y voy a leer porque creo que es importante, para que ustedes noten la similitud, lo parecido que es este pasaje al pasaje de Hechos capítulo 2 que ya hemos leído. Dice así, Hechos 4, 32 al 34. Todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían con los demás. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ni un solo necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, las vendían y llevaban el dinero de las ventas a los apóstoles. Otra vez, el autor de Hechos va a darnos otra fotografía, otra imagen muy parecida a la que acabamos de leer, a la del capítulo 2, y esta se encuentra en el capítulo 5 del libro de Hechos, los versículos 12 al 16, y pienso que también es importante leerlo. Dice así la Escritura. Y otra vez nótese la similitud de la descripción de cómo vivía la iglesia, qué era la iglesia, cómo la gente de afuera veía la congregación. Dice así la Biblia: por medio de los apóstoles, capítulo 5 de Hechos, versículos 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, pero no por miedo, dice la Biblia, aunque los elogiaban. La gente miraba lo que estaba pasando y no sabían explicarse, la gente no entendía cómo era o qué era lo que estaba sucediendo, pero ellos elogiaban a la congregación. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor, muy parecido a lo que dicen los otros versículos de que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en las colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos de Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Era una comunidad poderosa en el espíritu, y nosotros vemos que cómo se comienza a cumplir la profecía de Jesucristo de que los seguidores de él, aquellos que creían en él, iban a hacer grandes y mejores cosas. Y nosotros podemos ser testigos oculares de que esta promesa comenzó a cumplirse de manera poderosa en la vida de la iglesia primitiva. Alguien, por supuesto, dijo una vez que si el apóstol Lucas, quien escribe estos pasajes y que en 3 ocasiones diferentes nos pinta la misma imagen, el mismo cuadro, la misma fotografía de cómo lucía una iglesia poderosa, una iglesia impactante, una iglesia ungida, una iglesia que real y efectivamente estaba llevando a cabo el cumplimiento de la promesa de Dios, comparado con muchas congregaciones en el día de hoy, comparado con muchas etapas que ha vivido la iglesia a través de los años, donde no vemos a una iglesia poderosa, donde no vemos una iglesia impactante, donde no parece que se cumple la promesa del Señor. Él dice que si Lucas estuviera viendo algunas congregaciones modernas, el pasaje que leímos en Lucas capítulo 2, versículo 47 en adelante,
sonaría de la siguiente manera: los cristianos se dedicaban a sí mismos y ocasionalmente llegaban a la iglesia cuando tenían tiempo. Nadie se llenaba de asombro porque no había ni señales ni prodigios y los creyentes no realizaban ningún tipo de milagro. Muy pocos de los creyentes estaban juntos y nunca tenían tiempo para estar los unos a los otros porque estaban demasiado ocupados. Si vendían algo, usaban el dinero para comprar algo que ellos mismos necesitaban y solamente se preocupaban en mantenerse ellos mismos. Estaban demasiado ocupados para disfrutar los unos de los otros y no tenían tiempo para alabar a Dios. Afirmaban que amaban a Dios, pero en realidad ni siquiera se amaban los unos a los otros y se sentían vacíos y solos. Como resultado, ellos le caían mal a la mayoría de las personas de alrededor y el número de miembros de la iglesia se disminuía cada día que pasaba. Yo sé que suena triste y trágico, de que esa es la realidad de muchas congregaciones locales, de que esa ha sido la historia de la iglesia en muchos sectores geográficos, en muchas latitudes a través de los años, de que lamentablemente hay cristianos e iglesias en el día de hoy que no reflejan el poder, la unción que reflejaba, que dejaba ver la iglesia primitiva. Pero lo que podemos compartir con ustedes en el día de hoy como una verdad indiscutible de Dios es que ese no tiene que ser el caso de nuestra iglesia, el caso particular de cada uno de nosotros, ni el caso de ninguna congregación, porque el mismo Espíritu de Dios que fue derramado en la iglesia primitiva, el mismo Espíritu de Dios que logró los milagros que hemos observado a través de los años, el periodo de la Reforma, los avivamientos históricos que registran las páginas de la historia, es el mismo Espíritu Santo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que está disponible para el creyente de hoy, para la iglesia del día de hoy. Por lo tanto, para asegurarnos nosotros, individualmente, porque ¿verdad?, no podemos hacer nada por otras iglesias, tenemos que preocuparnos cómo esta iglesia puede real y efectivamente convertirse en una congregación que muestre esa promesa cumplida en el poder del Espíritu Santo para poder llevar a realizar grandes y mejores cosas que las que Jesús realizó. Hay varias lecciones o varios puntos que tenemos que notar de cuáles eran las características de esa iglesia que debemos tener nosotros en el día de hoy para que también en nosotros se cumpla esa promesa. La primera de ellas es que la iglesia primitiva, y nosotros en el día de hoy tenemos que ser una iglesia de creyentes bautizados, unidos con patrones definidos de doctrina, comunión, amor y oración. El versículo 42, en la versión Dios habla hoy, reza así: eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían y en reunirse para partir el pan y la oración. Cuando leemos estos versículos es fácil entender, descubrir que el amor y la comunión era algo latente en la vida de esta comunidad. Era además una iglesia que estaba en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una unidad, con un solo propósito, con un solo norte. Y se cae de la mata el decir que no había división en la iglesia. Nadie estaba tratando de seguir su propia agenda, nadie estaba tratando de satisfacer sus propias necesidades, nadie estaba tratando de imponer sus propios criterios. Todos ellos tenían una sola mentalidad, vivían en un solo espíritu, en un solo amor, en una misma fe, en una enseñanza, orando juntos, partiendo el pan juntos, participando de la cena del Señor juntos, porque el partir el pan es referencia a la celebración de la cena del Señor y compartir el pan es referencia a que ellos estaban completamente dedicados a satisfacer las necesidades materiales de aquellos más necesitados. Como dijimos ya, el versículo 42 es una especie de introducción al resto de los versículos que siguen.
por lo que su contenido va a ser aclarado más adelante. Pero antes de entrar en el contenido fuerte del pasaje, yo creo que no podemos dejar de mencionar el hecho de que la iglesia vivía practicando las enseñanzas de los apóstoles. Otra versión dice, vivían según la autoridad de los apóstoles. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso nos lleva al punto número 2. Una iglesia, para poder cumplir la promesa de Jesús de hacer grandes y mejores cosas, y para poder ser considerada al mismo nivel de la iglesia primitiva que vemos en Hechos capítulo 2, es una iglesia que tiene que ser regida según la autoridad de los apóstoles. Ahora bien, hablar de una iglesia apostólica en el día de hoy es un poco delicado, porque mucha gente tiende a relacionarlo con el nombre de una iglesia que hay allá afuera que se llama, entre otras cosas, apostólica y romana. Y desgraciadamente muchos no queremos utilizar ese término para que no se nos confunda con otra denominación. Pero podemos decir con toda autoridad en el día de hoy que la nuestra es una iglesia apostólica y que la iglesia bíblica es una iglesia apostólica. Porque nosotros seguimos, y toda iglesia cristiana evangélica debe seguir, las enseñanzas de los apóstoles, porque estos seguían las enseñanzas de Jesús. Ustedes que me han escuchado en muchas ocasiones se acuerdan que una de mis fórmulas favoritas es: si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales. Si nosotros seguimos las enseñanzas de los apóstoles, porque ellos seguían las enseñanzas de Jesús, entonces por resultado nosotros también seguimos las enseñanzas de Jesús. Era una iglesia viva que seguía las enseñanzas de los apóstoles, que el fundamento que estaba puesto era el fundamento de los apóstoles, porque era el fundamento de Jesús. Y una iglesia que se desvía, una iglesia que se salga, una iglesia que no esté asentada en el fundamento de los apóstoles, no puede ser considerada una iglesia neotestamentaria. Ellos habían aprendido de Jesús, habían vivido de Jesús. Pablo va a decir: imítenme a mí, que yo imito a Cristo después. Y se hacía necesario observar las enseñanzas de Jesús para poder estar en línea con la voluntad y el propósito de Dios. Ahora bien, porque somos una iglesia apostólica, no queremos decir que practicamos lo que otras iglesias practican, de que la iglesia provee salvación o que la iglesia tiene alguna autoridad sobre la palabra. La palabra de Dios seguirá siendo siempre nuestra fuente de autoridad, y solamente Dios y Cristo pueden salvar. Para que entendamos un poquito más, en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, él va a hacer referencia a este tema, porque se insiste mucho en el Nuevo Testamento de construir encima del fundamento que está puesto, que parte es el fundamento apostólico. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21, dice la Biblia: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. E inmediatamente en el versículo 20, el apóstol Pablo va a decir por qué o cómo podemos ser nosotros conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y él dice: porque están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En tercer lugar, para poder ser la iglesia poderosa, ungida, que pueda cumplir aquella promesa de Jesús de que haríamos grandes y mejores cosas, tenemos que ser una iglesia que ejercita el poder y el deseo de socorrer a los necesitados. En los versículos que van desde el 42 al 46, nosotros podemos aprender diversas lecciones que nos pueden ayudar a convertirnos o a continuar siendo, ojalá así sea, esa iglesia ideal. Porque, en primer lugar, la iglesia primitiva era una que tenía las cosas en común y celebraba entre ellos comidas. Y usted dirá: ¿comidas? Sí, o sea, el comer juntos
en la Biblia siempre ha sido un símbolo de coinonía, de confraternidad, de conexión. Jesús dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo comía con sus discípulos, comía con aquellas personas con las que él quería tener una intimidad. El comer juntos es símbolo en la Biblia y en el día de hoy, no solamente de fraternidad para satisfacer un hambre física, pero también es una oportunidad para proveer alimento a aquellas personas que están en necesidad. Un ejemplo negativo de lo que no se podía hacer va a aparecer en 1 Corintios capítulo 11, un pasaje que usamos todos los meses para referirnos a la Santa Cena, porque precisamente el apóstol Pablo orienta a la iglesia de Corinto diciendo qué deben hacer y qué no deben hacer durante la celebración de la Cena del Señor. Porque recuerden, el comer era muchas veces un preámbulo para la Cena del Señor, eso se comía de manera fraternal y se comía y se tomaba en la Cena del Señor. En 1 Corintios 11:20, el apóstol Pablo, como decimos en mi país, tenía toda la cuerda con los corintios, porque habían abusado de lo que originalmente había comenzado como una práctica sana. Y él les dice, 1 Corintios 11:20 al 22. De hecho, cuando ustedes se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Así es, los corintios se daban un humo a la hora de celebrar la cena del Señor por estar tomando el vino indebidamente. ¿Acaso no tienen casas, dice el apóstol, donde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Por supuesto que no. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de celebrar y llevar a cabo aquello que identificaba a la iglesia. También dice la Biblia que ellos compartían y vendían y tenían todas las cosas en común. Y alguien podrá decir, bueno, eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que vender la casa, vender el carro, vender la ropa que tenemos para dársela a los pobres. Y la respuesta es por supuesto que no, porque es un principio el que se aprende. Dicho sea de paso, la mejor explicación que yo he visto en este sentido es que la iglesia primitiva estaba bajo el conocimiento, bajo la idea de que Jesucristo vendría en esa misma generación, y esto es evidente en muchos de los escritos. Por lo tanto, ellos entendían que no había necesidad de tener propiedades, de tener casas, de tener inmuebles, porque Jesucristo iba a venir pronto. Pero si no le gusta a usted esa explicación del asunto, el principio es que ellos no se preocupaban solamente por ellos mismos, sino que hacían lo que fuera necesario para satisfacer la necesidad de otros hermanos. Porque la iglesia está llamada a predicar el evangelio. Eso lo vimos en el primer mensaje. La tarea máxima de la iglesia es predicar a Cristo, evangelizar, salvar a los perdidos. Pero la iglesia también tiene un compromiso social, un compromiso para satisfacer necesidades, darle hambre, darle comida al hambriento, darle abrigo al que tiene frío, ayudar a aquellos que pueden usar los recursos con los cuales Dios nos ha bendecido primero. Vivían en comunidad, todas las cosas pertenecían a todos. Y el principio aquí es la generosidad y la intencionalidad de estar siempre buscando cómo poder bendecir a otros. Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros somos canales. Dios nos bendice para que podamos ser de bendición a otros. Esto contrastaba mucho con la tradición judía, donde no había ese sentido de comunidad. Los judíos se juntaban cuando había fiestas, cuando había celebraciones, cuando había algún acto de culto, alguna práctica que era tradición. Pero por eso hemos titulado el mensaje de hoy Una Nueva Comunidad, porque este principio, este concepto, esta manera de hacer las cosas era completamente nuevo. Por eso la gente estaba sorprendida y maravillada de lo que estaban observando. No hay mucho que decir sobre estos versículos porque ellos son claros y autoexplicativos. La iglesia, dice los versículos que leímos, 46 y 47, se juntaba frecuentemente todos los días en el culto, en el templo, se juntaban en las casas todos los días, compartían el pan, comían, alababan a Dios con alegría y no hacían las cosas por necesidad. Me llama la atención que dice que todos los días en el templo y por las casas, todos los días. Y a veces nosotros, ¿verdad?, nos quejamos porque tenemos que venir al templo 2 veces a la semana
o si venimos una vez y tenemos que quedarnos por un periodo de varias horas. La iglesia primitiva lo hacía todos los días. Por supuesto, no podemos dejar de aprovechar la oportunidad para leer el archiconocido versículo en Hebreos capítulo 10, 24 al 25, donde el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, se va a referir prácticamente a la misma situación que vivía en la iglesia, diciendo, Hebreos 10, 24 al 25, procuremos los unos por los otros, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Ahí está la explicación de que para estos hombres Jesucristo venía en cualquier momento. Por lo tanto, para ellos no había necesidad de comprar casa o tener carros o títulos o bienes inmuebles, porque la venida del Señor para ellos estaba cerca. Pero Él exhorta a seguir el mismo patrón que vimos en el libro de Hechos. Y por supuesto el énfasis allí es que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, dijo alguien una vez. Número 4, cuando todas estas cosas suceden, hay un resultado, y es una iglesia que crece y que además tiene buena reputación con la gente de afuera. La Biblia dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos, y dice que la gente se maravillaba, la gente veía con buenos ojos lo que estaba sucediendo. Los creyentes de Jerusalén eran muy estimados por los que vivían a su alrededor y eran gente de una gran reputación. Creo que fue en el culto en inglés hace 2 semanas atrás que hicimos referencia al versículo que está en Zacarías capítulo 8, verso 23, que es un versículo profético que tiene que ver con los últimos tiempos, pero yo pienso que es bueno incluirlo para tener una idea de cómo son las cosas cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer. Zacarías 8:23 en la Dios habla hoy dice: en aquel tiempo 10 extranjeros de las demás naciones se agarrarán por la ropa de un judío y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. 10 personas van a agarrar, por así decirlo, a un cristiano y le van a decir: llévalo contigo porque Dios está contigo. Nosotros queremos lo que tú tienes, queremos estar donde tú estás, queremos ser como tú eres. Y yo preguntaba ese domingo, ¿cuándo fue la última vez que no 10, pero una persona se acercó a usted o a mí y nos dijo: yo quiero ser como tú, yo quiero ir a la iglesia que tú vas, yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero vivir lo que tú estás viviendo, porque se refleja en nuestro alrededor lo que Dios está haciendo con nosotros y con la iglesia? Esa es la oración mía y debe ser la oración nuestra, que cuando la gente nos mire allá afuera, quiera tener lo que nosotros tenemos. Ciertamente ese crecimiento se daba porque vivían lo que Jesús enseñó y practicaban y fundaron la iglesia en la doctrina de los apóstoles, y tenían o hicieron suyo el compromiso de transmitir estas verdades al resto del mundo. Termino con esto. En el año 1871, domingo 8 de octubre de 1871, los habitantes de Chicago se despertaron en lo que pasaría a la historia como el gran incendio de Chicago. Famoso incendio, uno de los más devastadores de la historia de este país. Más de 300 personas murieron y más de 100,000 personas quedaron sin hogar gracias a ese siniestro. A la pregunta de qué fue lo que inició el incendio, encontré a alguien que escribe un pasaje haciendo referencia a lo mismo y dice lo siguiente: la señora O'Leary estaba ordeñando su pequeña vaca. Recuerden que en el año 1871 las casas eran granjas y no estaban construidas con los materiales del día de hoy. Eso facilitó que el incendio se propagara y fuera tan devastador. La señora O'Leary estaba ordeñando su pequeña vaca. Sin querer, la vaca, en un reflejo, le dio una patada a una mesita que había, y encima de la mesita había una lámpara de aceite
encendida. Al golpear la vaca de la señora O'Leary, la mesita, la lámpara cayó al piso. Parte del aceite llegó hasta un paquete de heno. Ustedes saben que el heno es como si fuera paja. Y el fuego de la lámpara inmediatamente incendió el aceite, incendió el heno. El heno provocó que la casucha se incendiara. Eso provocó que la casa de al lado se quemara, lo que provocó que el barrio se quemara, lo que provocó que la ciudad de Chicago rápidamente estuviera ardiendo en llamas, con las consecuencias que ya hemos mencionado. Algunos han dicho que no hay seguridad de que esto fue exactamente lo que pasó, pero los expertos sí coinciden en cuál fue la razón por la que el incendio se propagó. ¿Qué fue lo que hizo que el fuego se alimentara para que llegara a ser de tan gran magnitud? Y así, aquí sigue la explicación. El mismo combustible, para usar la historia como una analogía a la vida espiritual, el mismo combustible que causó el fuego de Chicago, espiritualmente hablando, es el mismo combustible que puede alimentar, incendiar la iglesia en el día de hoy para causar un impacto, en este caso positivo y espiritual, a nuestra comunidad, a nuestra nación. Porque, como dijimos al principio, ese mismo combustible que encendió la iglesia en los primeros años del nacimiento de la misma, es el mismo Espíritu Santo que está disponible para incendiar con poder de lo alto el fuego de nuestras vidas. ¿Qué alimentó el fuego de Chicago? Veamos. Primero fue el verano seco, estructuras de madera, de acera, acera con basura, que fueron el material combustible perfecto para que el incendio se propagara. En la Biblia, cuando encontramos a Ezequiel teniendo una visión de Dios y Dios lo lleva a un valle de huesos secos, Dios le dice, ¿tú crees que estos huesos puedan revivir? El hijo de hombre, dice la Biblia, ¿pueden vivir estos huesos? Y la palabra de Dios enseña que los huesos secos revivieron y volvieron a tener forma y carne y tendones y todo lo demás por el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios sigue siendo efectivo para revivir huesos secos en el día de hoy. Moisés estuvo literalmente seco porque estuvo 40 años en el desierto y usted sabe que la temperatura y el ambiente del desierto reseca la piel. No solamente estaba seco físicamente Moisés, también estaba seco espiritualmente, pero Dios se le va a aparecer en una llama de fuego, en un árbol que se encendió, pero que a diferencia del fuego de Chicago que consumió todo, esta zarza ardía y no se consumía. Y Dios levantó a un hombre que por 40 años estaba seco, física, espiritualmente y emocionalmente, y lo convirtió en uno de los más importantes personajes del Antiguo Testamento. En el pasaje de Hechos capítulo 2 que acabamos de leer, los versículos anteriores, el 38, Pedro dice, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone sus pecados y a él les dará así el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. La promesa del poder del Espíritu Santo es para nosotros, para nuestros hijos y para cualquier generación que se quiera apoderar de ella. ¿Qué alimentó el gran incendio de Chicago? El viento. El viento comenzó a soplar con ráfagas de hasta 30 millas por hora y eso permitió que se propagara con mayor velocidad. ¿Qué va a alimentar el fuego de nuestras almas? El viento que sopla de Dios. Fíjense que en el mismo capítulo 2, en el versículo 2 y el 4, dice la Biblia, de repente un gran ruido que venía del cielo como un viento fuerte resonó en toda la casa donde estaban ellos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ese mismo espíritu, ese mismo viento que sopló en el capítulo 2, es el aliento de Dios que sopló sobre Adán y Eva para convertirlo en un ser viviente. Es el mismo viento que sopló en John Wesley para que comenzara una de las más grandes denominaciones evangélicas del mundo. Es el mismo viento que sopló sobre Pedro, que predicó y se convirtieron 3,000 personas. Es el mismo viento, el mismo espíritu que puede soplar también en la vida mía, en la vida tuya, en la vida de la iglesia de Jacksonville. Finalmente,
¿Por qué se extendió el fuego de Chicago? Porque se ignoraron los dispositivos de advertencia, las alarmas. Ustedes saben que hay personas que han sucumbido ante una catástrofe porque han ignorado los dispositivos de emergencia, han ignorado las advertencias. Y mucha gente sucumbió ante el incendio de aquella época porque ignoraron las advertencias, ignoraron los dispositivos de emergencia. Dice la Biblia en el pasaje, en el mismo capítulo 2 que leímos, en el versículo 38, que cuando la gente preguntó a Pedro, hermano, ¿qué debemos hacer? Sonó como colombiano, ¿verdad? Hermano, ¿qué debemos hacer? Pedro le contestó, vuélvanse a Dios. Hay solución. No importa lo reseco que nosotros hayamos estado. No importa lo reseco que la iglesia haya podido estar. Si nosotros nos volvemos a Dios, dice la Biblia, Él convertirá nuestra resequedad en bendiciones de verano. Parafraseo lo que dice un versículo en la Biblia. Y el Señor añadía diariamente a aquellos que estaban siendo salvos. ¿Qué alimentó entonces, o qué va a alimentar el fuego de nuestras almas? Arrepentimiento. El arrepentimiento que aviva el fuego del alma cuando lo necesitamos. El viento que alimenta el fuego, porque es el aliento de Dios que nos alimenta a través de la inspiración de las Escrituras. Y por supuesto, cuando no ignoramos las advertencias, los dispositivos de emergencia, porque cuando hacemos caso a la palabra de Dios, se cumple lo que pasó en Josué capítulo 1, cuando Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios le bendiga.